Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Diálogos con mi terapeuta. Les damos la bienvenida de parte de Diálogos con mi terapeuta, de Miro Radio. Y debido a que el 8 de marzo es el Día Mundial de la Mujer, esta serie de cápsulas las vamos a dedicar especialmente al tema de la mujer. Un tema muy importante, de mucha trascendencia. Y tenemos a una invitada muy especial que me complace presentar. Ella es la psicóloga Patricia Anchondo Pimentel. Es psicóloga de la UAP Puebla, arteterapia, es danzaterapeuta desde el enfoque humanista y perspectiva feminista. Maestrante en estudios interculturales y de sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. Ha colaborado en distintas asociaciones civiles de la región de las altas montañas de Veracruz, así como en Morelos, Nayarit y Nuevo León, acompañando a mujeres, niñeces y adolescencias en temas de derechos humanos, culturas de paz, perspectivas de género. Es responsable del área psicosocial del CDH en Tualtepeyolo, Orizaba, Veracruz. Desde el 2019 impulsa el acompañamiento a infancias de personas desaparecidas. Educadora para la paz, reikista, con más de 12 años de experiencia dando acompañamiento a mujeres, a niños y adolescentes. Me complace presentar a Patricia. Hola, mucho gusto, qué gusto estar con ustedes. Y así como comentaba, pues mi colega Rodrigo, ¿verdad? Pues es bien importante hablar de este tema de la mujer, porque pues se acerca una fecha muy importante y que no solamente el 8 de marzo, pues sí es una fecha para pensar en ello, pero también les invitaría a que pues todo el año también tengamos en la mente esto y pues ya vamos a ir platicando un poco más a profundidad, ¿verdad? Sobre el porqué y todo lo que pues ustedes también puedan estar como pues teniendo en mente y sus dudas. Así es, muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Y pues vamos a estar con ella en estos siguientes episodios. Patricia, antes de comenzar, me gustaría escuchar tu visión sobre la mujer contemporánea. Sí, es muy interesante el pensar en cómo la mujer, cómo nuestros contextos también vienen desde nuestra propia historia y actualmente la mujer contemporánea, pues a mí me complace mucho ver cada vez que hay más mujeres que están en las ciencias, cada vez más mujeres vemos que hay mujeres que se están dedicando también a carreras o espacios donde solo eran tomados y solo eran espacios para los hombres, ¿no? Como por ejemplo la física, las matemáticas, ingenierías. Y ahora también vemos como mujeres en estos espacios. Es muy importante cómo ha ido evolucionando esto, porque yo les invitaría a pensar un poquito. Pensemos en nuestras abuelas, en las tías abuelas, en nuestras propias mamás, cuáles eran sus contextos, sus historias, y pensamos en ellas y muchas veces, pues muchas de ellas se dedicaron y se entregaron al cuidado de los hijos, de las hijas, y pocas veces veíamos a mujeres desarrollándose en el ámbito profesional, en otros espacios como más públicos. Y también ahora es algo bien importante, ¿no? Como vemos, pues ya tenemos una mujer presidente, ¿no? Vemos también a mujeres tomando espacios políticos donde también sus opiniones y todo este quehacer político es bien importante para el país. También, pues creo que hay muchas realidades, ¿no? Hay múltiples contextos en que pues sí están estos como espacios donde ya nosotras como mujeres los vamos tomando, pero también hay otros espacios que también hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces nuestra propia historia de pronto nos hace perder un poquito como la realidad, ¿no? Y en este sentido, pues
a lo claro, mejor también nuestros privilegios, porque sí podemos nombrar que el tener educación, salud, en ciertos lugares, a pesar de que son derechos universales, son ciertos privilegios que hemos tenido como mujeres. A lo mejor yo me pongo a pensar en mi contexto, ¿no? Como pues la oportunidad que tuve de seguir estudiando, de tener también estudios de maestría y demás, pues también hay mujeres que no han tenido esos accesos, ¿no? Y acá, por ejemplo, yo soy de Orizaba, Veracruz, y alrededor hay muchas comunidades indígenas y vemos como en estas comunidades pues todavía no hay como acceso muchas veces a que las jóvenes puedan seguir sus estudios universitarios, como muchas veces también ellas al estar viviendo situaciones de violencia en su propio hogar, las hace a querer salir como lo más pronto de ese hogar, pero se van a otros espacios, se juntan muy jóvenes y se van a otros espacios donde también viven violencias, ¿no? Y estos sueños que a lo mejor como mujeres pueden llegar a tener, pues muchas veces se ven frustrados. sí, Entonces, pues sí es como muy importante quitarnos como estos lentes, ¿no? En donde pensemos que solo hay un contexto de una mujer. claro. Al contrario, ¿no? Hay múltiples contextos, hay múltiples situaciones y yo quisiera como platicarles o invitarles a hacer este ejercicio, ¿no? Cuando, por ejemplo, les menciono, pensemos en la palabra humano. ¿Qué pensamos? ¿En qué imagen se les viene a la mente? Y pues muchas veces este ejercicio lo he hecho con algunas mujeres, con algunos grupos, y me comentan, no, pues humano, y lo primero que dicen es un hombre grande, un hombre blanco. Entonces, pues pensemos justamente en esto, ¿no? En que humano, pues en realidad abarca todo, ¿no? Desde mujeres, niños, jóvenes, personas afrodescendientes, blancos, de todo tipo de personas, ¿no? Pero justamente nos ponen como este ideal, ¿no? Como que en nuestra mente está el humano y solo pensamos como en un hombre, ¿no? Claro, claro. Sí, muy, muy cierto. Tenemos todavía como que ese chip, ¿no? De pensar en humano, a veces decimos hombre inclusive para referirnos a un contexto mucho más amplio que incluye la mujer, pero sin embargo, ciertamente nuestra primera idea es pensar en un hombre, eh, pensar en un hombre masculino, ¿no? Eh, Tocas un tema que me parece muy, muy interesante y es el de la diversidad de contextos. No podemos hablar de un contexto de la mujer, sino más bien te oigo y siento que estás hablando de diversidad de contextos. ¿Podrías abundar un poquito más en este tema, por Sí, favor? claro, claro que sí, Rodri. Pues en esta diversidad de contextos, pues a mí, por ejemplo, les quisiera como compartir una experiencia que tuve, pues, más o menos como por la prepa, ¿no? Yo iba a una escuela, pues, religiosa, donde de pronto se hacían esto que se llaman misiones. Íbamos a otras realidades, ¿no? Íbamos a comunidades indígenas, a compartir como en la Semana Santa, ¿no? Y en ese espacio me tocó conocer a una niña. Esta niña, pues, no se podía mover, tenía una enfermedad en su cadera, y pues esta niña ahí en su comunidad, la gente pensaba que era porque sus papás se habían portado mal, tenían como todavía estas ideas de, pues hay un castigo sobre ellos y entonces por eso esta niña nació enferma, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en cómo esta niña la ha pasado sus dificultades. Hicimos ahí pues con mis compañeros en ese momento hay unas ciertas acciones para poder que la niña pudiera salir y que pudiera ser operada, que pudiera caminar, pero en ese momento a la mamá se le dificultaba mucho, ¿no? El poder llevarla como a otro espacio donde estaba el DIF y la podían trasladar hasta México. Para ella era como muy difícil y yo me preguntaba, ay, se me hacía como muy frustrante, ¿no? Pensar, ¿y por qué no siguieron con eso? Si estábamos como con toda la disposición de hacerlo.
pero ya ahora como teniendo esta mirada, pues, de un poco más social, con estos estudios que he tenido, también como estos análisis y un criterio, pues, más diverso, pues, me di cuenta que no era la culpa de la mamá, ¿no? Sino era su Claro, contexto, esa dificultad que tenían. Pues, por ejemplo, su territorio era de tierra, había piedras, no iba a poder ella andar con una silla de ruedas. La mamá se dedicaba, pues, al hogar, también era como muy, muy difícil para ella, no tenían los recursos económicos. Entonces, pues, justamente como por eso es bien importante, ¿no? Como hablar de estas diferencias de contextos, porque no es lo mismo ser una mujer en un medio rural, indígena, a una mujer en una ciudad, en la colonia Roma, por ejemplo, en un espacio donde pues tengamos hasta por el propio Estado como más facilidades para poder ejercer nuestros derechos. claro, claro, Ah, claro. Es muy importante esto que mencionas, ¿no? Estas diferencias de diferentes contextos, de los cuales pues no podemos pasarlos por alto, ¿no? Es muy importante considerarlos y tenerlos muy en cuenta, de que no podemos hablar de un contexto, sino que tenemos que hablar de contextos. así Eh, es. Bueno, Patricia, pues muchas gracias. Es un tema súper interesante y que vale la pena considerar en estos días. ¿Te parece si nos acompañas en las siguientes cápsulas, en los siguientes episodios, para seguir compartiendo con nosotros? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Patricia. Pero antes de irnos, habrá gente que se interese en contactarte por el trabajo que haces. ¿Podrías darnos tu contacto o cómo pueden las personas acceder a tu contacto? Sí, claro que sí, estoy en Facebook y en Instagram como Oshun Psicoterapias Integrales, ahí me pueden encontrar, o también como Patricia AP, pero básicamente ahí en estas redes estoy. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Patricia. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye.